Muy bien, bienvenidos entonces a este primer momento de este módulo de comunicación para la salud mental. Acompáñame en este curso, te voy a contar en detalle cada aspecto que vamos a tener en cuenta para que ese contenido que generamos tenga el mejor impacto y el resultado que realmente estamos deseando. Soy Diana Vargas, soy diseñadora, soy docente, soy productora y estoy presentándote este curso de generación de contenidos especialmente diseñado para todos ustedes, que son los actores protagónicos de estos procesos, gracias al apoyo del Departamento de la Salud Mental de la Universidad de Antioquia. Vamos a comenzar entonces, porque seguramente en este momento te has preguntado mucho ante esta nueva realidad que estamos enfrentando ahora y todos estos cambios que se nos vinieron encima. ¿Cuáles son los requerimientos que se nos presentan ahora para dar a conocer el resultado de los procesos comunitarios? ¿Cómo puedo hacer todo eso sin perder de foco lo que realmente es importante, que es el contenido de esos procesos? Y es que son tantas las preguntas y con respecto a la cámara, a las luces, al sonido, cómo voy a depositar el contenido, que es lo más importante. Pero lo más importante va a ser compartir muy bien ese resultado que estamos esperando. Si hago una mala producción, seguramente la gente se va a enfocar en esos pequeños errores que salieron en la producción y no se va a enfocar en el contenido. Mientras que si tengo un contenido de calidad, con seguridad la gente va a prestar más atención y además vamos a poder ofrecer de una forma más didáctica nuevas formas virtuales y nuevas formas alternativas. Definitivamente, crear un contenido audiovisual no es cualquier cosa, pero primero definamos el concepto de contenido porque este se puede presentar para muchas interpretaciones. Primero establezcamos que el contenido no es lo mismo que información. La información es la fuente de conocimiento, mientras que la comprensión de esta se transforma en contenido de acuerdo con la interpretación personal de cada persona. La creación de contenido es vital dentro de un proceso de comunicación y es muy importante saber desde el inicio cuáles son los objetivos que se persiguen con la creación del material y de esta forma de generar interés en el público. Seguramente has escuchado la expresión por ahí que dice el contenido es el rey, y sí, seguramente que sí, y es una herramienta fundamental del marketing para enganchar al público, para generar emociones, conocimiento y afinidad con la audiencia. Ahora, existen muchos tipos de contenido también, pero lo más importante es que generes ese enganche con el público, tanto a nivel emocional, es decir, que tengas una buena historia, que tengas un buen contenido que enganche, que sea muy afín con la audiencia que te está escuchando. Eso es muy importante. Analiza las personas que te están escuchando en ese momento y las personas que van a ver el contenido, porque tienes que conectar con ellos. Y aparte de eso, dentro de la teoría de la comunicación hay un viaje muy importante, que es esa comunicación emocional y esa comunicación racional. La racional es cuando ya doy la información pura y dura, o sea, cuando ya doy esa información que es más técnica, que es más pesada, pero para poder llegar allí tengo que construir un camino con ese público para que la gente llegue y se sienta ameno con el contenido que yo le estoy ofreciendo. Ahora, existen varias formas de contenido. Cuando hablamos de contenido que contiene información, podemos verla en múltiples plataformas o en múltiples formatos. Muy bien, así que de entrada está el contenido que en sí ya tiene bastante trabajo de por medio y es tu conocimiento y también tu experiencia del proceso comunitario el que va a estar expuesto en el formato que tú mejor creas que corresponde. Y para eso es posible de seguro que tendremos muchos elementos para compartir, bien sea en una presentación tipo PowerPoint, algunos slides, algunos archivos de video, gráficos, tablas que has procesado, algunos registros de papel. Puede ser que también tengas tablas de Excel, registros fotográficos, además referentes también de lecturas, también de autores, de testimonios claves que tengas, o el estudio de alguna universidad, unos archivos conseguidos que ya tienes con el tiempo. Son demasiadas las fuentes, también como ardua y profunda sea la experiencia en el asunto que se quiera divulgar. La forma en que preparas el contenido tiene mucho que ver con lo que se ha hecho en tu entorno. Y en eso no vamos a meternos porque eso es tuyo, ¿sí? No te preocupes, pero vamos a saber cómo hacerlo bien hecho. Pero ahora vamos a tener que hacer de todo eso un contenido audiovisual y son muchas otras cosas las que empiezan a aparecer en el horizonte, sobre todo cuando tenemos que apelar al video.
Yo sé que esto es todo un mundo de cosas las que esto de hacer contenido representa. Yo vivo y trabajo de eso, y créanme cuando les digo que mi intención en este curso es precisamente hacerlo fácil, accesible y entendible para todos, para que el contenido que vayas a desarrollar y compartir también parta de tus propias experiencias. Muy bien, entonces en el primer módulo, que es en el que nos encontramos en este momento, aborda todo lo referente con la preparación, es decir, con la preproducción. Vamos a comprenderla en sencillos pasos que iremos abordando en detalle a lo largo de estos videos, presentando cada uno de los aspectos fundamentales en la preparación de los contenidos, sobre todo en términos esquemáticos, forma, más no contenido. Del contenido te encargas tú. También hablaremos en su momento de las recomendaciones técnicas, es decir, de los mínimos necesarios para la realización de estos contenidos. En el segundo módulo, que es como el más complejo, vamos a abordar la producción, la realización, o sea, cómo vamos a hacer el contenido. Veremos unos sencillos pasos, pero que son necesarios cada aspecto formal de la producción de los contenidos. Y en el módulo 3 nos vamos a concentrar en la postproducción, desde el ensamble de todos los elementos que se han generado de la producción hasta la misma del contenido, o sea, los recursos que tengas, y la comprenderemos también de una forma escalonada, es decir, nos vamos a ir yendo paso a paso cada aspecto importante que tenemos que tener en cuenta para poder editar, para poder complementar, afinar, corregir y entregar el contenido de tus procesos comunitarios. Y se abordarán aspectos técnicos como también conceptuales, que van desde el uso de diferentes herramientas, en su mayoría de uso gratuito, y también algunas alternativas multiplataformas que son viables para que tú puedas finalizar los contenidos y poder entregarlos y hacer una correcta divulgación de estos. Así que ánimo, pon en práctica el conocimiento de cada módulo para que logres completar este curso. Muy bien, el primer paso en este módulo de la preparación está relacionado directamente con el guión. Esa guía maestra te va a permitir reconocer cómo decir y cómo compartir la experiencia del proceso de tu comunidad. No es necesariamente un libreto, es decir, no lo tienes que decir libreteado, pero sí te va a ayudar a comprender como cada momento del guión. Necesariamente seguro habrá momentos o líneas que sí tengas que decir desde la literalidad. Para eso puedes utilizar pues ayudas. El guión lo tenemos que entender como una guía que te va a ayudar a sacar el contenido adelante. En el camino de generar contenidos audiovisuales, podemos concluir que es como cualquier otro proceso de aprendizaje. Hay que sentirse muy afín con lo que estás diciendo. Tienes que aprender a mostrarte, a sentirse cómodo contigo mismo. Eso solo lo puedes lograr si enfrentas el miedo frente a la cámara y exponiendo de forma tranquila, segura. Por ejemplo, puedes empezar primero ensayando la locución que tienes con tu celular, grabando desde una presentación de PowerPoint o desde un gráfico. Cada elemento puede irse mezclando más adelante, no te preocupes, es un camino que se va a ir recorriendo poco a poco. En cada video, incluso en cada una de las presentaciones, yo por ejemplo procuro tener un tablero, una especie de teleprompter si me sirve de ayuda, tener algunas diapositivas que me ayuden a ir hilando cada una de mi discurso, de mis presentaciones, hacer un resumen muy práctico a la hora de grabar el video y ensayarlo. El guión ayuda a comprender cada elemento que se conecta con el contenido. Tú vas a saber mejor cómo corresponde exponer el contenido que le vas a dar a la gente. Ayuda a organizar, a dar forma al relato que vamos a compartir, y lo digo relato porque nos permite ir conectando una idea con la siguiente, manteniendo la premisa de contar bien las cosas. El contenido es importante que sea claro y que sea también muy completo. No te preocupes por lo que se vaya a ver todavía. Piensa primero en lo que quieres decir, en lo que necesitas tener en cuenta de manera natural. Sé tú mismo, sobre todo, eso es lo más importante, que expongas como tú quieres hablar. Trata de no de pronto colocar palabras muy forzadas, de colocarte de pronto en una postura en la que tú no te sientas cómodo. Trata de hacerlo muy desde tu personalidad, desde cómo tú hablas con la gente, cómo tú eres, como si estuvieras contando una historia. Eso es lo más importante para que puedas conectar de una forma mucho más acertada con tu público, ¿sí?
Mientras vas pensando y vas desarrollando muy bien tu tema, todo lo que tienes en mente, todos los recursos que tienes, escoges muy bien tu tema, vas desarrollando uno a uno todos los conceptos, vas haciendo anotaciones, sea en papel, sea porque lo estés escribiendo, sea porque te guste hacer esquemas, de la forma en que tú lo quieras hacer, pero mientras vas haciendo eso, entonces mientras vas tomando nota de cada uno de esos elementos o puntos importantes, te irás dando cuenta que te falta hacer cosas, ¿sí? O que te falta conseguir tales archivos, que te falta conseguir tal información, y así de esa forma puedes ir complementando la información. Ya llegará el momento en que atiendas todas esas cosas al final. Mientras tanto, sigue tomando nota de cada una de las cosas que tienes en mente para completar el relato. No sirve de nada que le vayas a dar clic al botón de grabación si no sabes qué vas a decir, de qué vas a hablar. Así que primero hay que sentarse a escribir. Eso te ayudará de forma trascendental para organizar todas tus ideas. Mientras más claro sea el camino que recorres, vas a poder planear cada vez mejor cada paso para que el resto del camino sea mucho más fácil, te vayas más cómodo, te vayas más seguro, sepas qué vas a hacer. Haz de cuenta que este es el plano de lo que vas a construir, de la ruta de tu viaje, que te va a permitir reconocer a fondo cómo contar y compartir acerca de tu proceso comunitario. Procura no quedarte en la cuestión ligera de es que necesito tener esta cámara, estas luces, el micrófono, es que no tengo nada. No, seguro que con las herramientas que tienes a la mano, con lo que sabes y puedes contar, puedes hacer muchísimo, ¿sí? A medida que vas escribiendo y vas preseleccionando cada una de esas fuentes de información que tienes y esos elementos que quieres compartir con la gente, seguramente van a surgir muchas ideas. Anótalas también, porque es bueno tener en la presentación ciertos recursos, grabar testimonios, hacer gráficas, compartir algunos estudios. Recuerda que son muchos elementos los que se tienen que tener en cuenta a la hora de llegar a la edición, ¿sí? Para que el propósito del contenido esté bien construido. Seguro tienes en mente que ese contenido que estás haciendo se debería ver fenomenal al final. Y créeme cuando te digo que ese tipo de resultado es fruto de la constancia y también de la preparación que tengas. La práctica de sumar los mejores elementos que has incorporado y evolucionado paulatinamente. La mejor experiencia es el mejor maestro que todos tenemos. Así que una vez tengas claro todo lo que quieres decir frente a la cámara, qué cosas quieres que solo estén en el audio o que estén en texto, y programar entonces cómo se va a escuchar mientras tú estás hablando, hay que organizar muy bien los archivos y prepararte para tener listas las presentaciones. Ya sabes, conseguir construir absolutamente todo. Hablemos entonces por un momento de los diferentes formatos o tipos de guión y vamos a anunciar algunos aspectos que los diferencian a cada uno y con los que de pronto tú te puedas sentir más identificado. En un primer momento tenemos, por ejemplo, el guión cinematográfico o el screenplay. Yo tengo por aquí algunas cosas para poder mostrarles. Por ejemplo, es el que estamos hablando, es este. El screenplay es un archivo pues, que se usa mucho en cinematografía. Es un guión que provee, por ejemplo, los diálogos, que provee algunas acciones del guión en sí. A este guión del screenplay es el que más se usa en las películas o series que vemos por televisión o por internet, y que se caracteriza porque expone de una forma detallada y precisa lo que se va a ver, lo que pasa y lo que se dice, reconociendo así también como por escenas o como por algunos momentos narrativos los lugares, los personajes y algunas acciones. Muy parecido también tenemos el guión literario, que pensaríamos que por su nombre estaría más enmarcado en lo artístico, por lo literario, pero al contrario, entra más en la descripción como de cómo se ve y cómo se pasa ante la cámara. Este tipo de guiones están más pensados en términos visuales para facilitar mucho más el trabajo de llevarlo a la pantalla. También es importante que la información de estos guiones en cuanto a su estructura está dividido por columnas. La columna derecha se reserva para describir imágenes, mientras que la de la izquierda se reserva más para los diálogos o para los sonidos. También está el guión técnico, que permite que el equipo técnico de trabajo también lo utilice.
para que todos tomen anotaciones, para que se hagan los desgloses que cada uno de los departamentos tiene que decir. Es decir, como lo vemos aquí, está desglosado por muchas más columnas y cada equipo de producción, pues la producción audiovisual se compone de muchos departamentos, intervienen muchas personas, entonces cada departamento, el departamento de fotografía o el departamento de arte o el departamento de dirección, pues hacen sus anotaciones en estos guiones para que cada uno tenga como lo que tiene que tener en cuenta para cada una de las escenas. Es un formato que tú puedes utilizar sin ningún problema para llevar una planeación mucho más detallada. Lleva elementos del plano, cada elemento, que no se te vaya a olvidar nada cuando llegue el momento de grabar y puedas tener tus anotaciones ahí. Los planos se detallan uno a uno en una columna aparte y el resto de la información se subordina en columnas ordenadamente. Es habitual que se utilicen códigos de colores para hacer más visual la información, o por departamentos también puede funcionar, y llevar todo esto a la edición es un guión mucho más funcional. Por otro lado tenemos la escaleta. Es un documento que tiene un formato mucho más simple, es mucho más sencillo, solo define lo audiovisual de forma aproximada y permite reconocer algunas estructuras, dejando abierto lo que se va a decir y lo que se va a ver en imagen. Suele utilizarse mucho en entrevistas, en documentales, de igual manera, de principio a fin la escritura se hace de muy fácil comprensión, se hacen correcciones allí también. Es importante que se dé forma a la idea del contenido en la escaleta y que su desarrollo mantenga una coherencia y una línea clara de principio a fin, para que todo el mundo la entienda. Otro tipo de guión es el ilustrado. Que tal y como su nombre lo indica, se utilizan imágenes para describir el futuro contenido audiovisual. Suele usarse mucho en el género de las historietas ilustradas o animadas o tipo cómic. Cada descripción de imagen se materializa en un dibujo o en alguna foto que permite ver la imagen estática en acción, es más conocido como storyboard, y en muchos proyectos no se hace este guión para evitar muchos inconvenientes en la producción audiovisual, para saber realmente cuáles son esos encuadres que se necesitan desde la cámara, cuáles van a ser como las angulaciones, dónde va a estar ubicado el personaje, como la composición de la imagen, cómo se va a ver, y de esa forma pues entonces tanto la persona que está grabando en la cámara como el director y la persona de postproducción pues puedan tener mucho más clara la idea del montaje al final, cómo va a ser el video, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más les puedo decir sobre este guión? Tendrá también, tiene algunas complejidades técnicas o algunos requerimientos, la coherencia de la historia del proceso que tiene que contar, o el arte o la estética de las imágenes que se quieren ver. Cuando tengo un guión tipo ¿cierto? Que es como un storyboard, que son varios dibujos, pues entonces tengo más control. En cuanto a la estructura, el primer punto a tener en cuenta cuando pases de limpio y le des formato a tu guión es resolver algunos aspectos claves. Procura arrancar con un saludo que sea concreto y sobre todo muy amable. Recuerda que el video que estés haciendo es como si estuvieras hablando con alguien que es quien te está viendo en últimas, como si estuvieras conversando con alguien. Luego del saludo, explica lo más claro que puedas de qué se va a tratar el contenido del proceso comunitario que vas a abordar o el que vas a compartir. Trata de hacerlo con una idea muy impactante y resumida. Luego del saludo, haz un resumen. Ahora sí, preséntate. Cuenta algo sobre ti, no te extiendas mucho, pero cuenta quién eres. Proponte desde el inicio ser preciso y concreto. El objetivo de esta estructura es pasar rápido al contenido y que tu espectador no se vaya a perder la atención ni se nos vaya a aburrir. Que realmente lo que importa es el contenido del proceso. Una vez estés en el proceso de exponer tu contenido, aborda cada punto, cada idea que estuviste anotando, en el orden que fuiste reconociendo que te convenía hacerlo. Apóyate de elementos visuales. Pueden ser fotos, pueden ser videos del proceso que estás exponiendo o una presentación que anteriormente tú hayas preparado, incluso otros recursos visuales como palabras claves, títulos gráficos, flechas que inviten a referenciar a otros para que se resulte un contenido más relevante y más clave. Esto te va a ayudar mucho con la audiencia para que entiendan mucho mejor tu mensaje y se quede más tiempo conociendo a fondo tu contenido.
Y ya para terminar este tema como de la estructura del guión, recuerda que así como saludaste al principio, ya es hora de despedirte también de quien te está viendo, observando. Procura seguir las mismas recomendaciones que te hacía para el saludo, que sea conciso, que sea impactante y sobre todo que le proponga al espectador seguir conociendo muchísimo más acerca del proceso. Si tienes una página, un perfil, unas redes sociales, unos links asociados, colócalos ahí, pues que se animen a continuar también la experiencia que le estás compartiendo y que con tanto esmero te ha tocado construir ese contenido. Es posible que te parezca un trabajo de nunca acabar y también que así resulte siendo si no conservas claro el objetivo, pero hay que darle forma y eso significa ir puliendo paso a paso, reconociendo lo que tienes que construir. Hay que animarse con esta tarea y seguro vas a conseguir contar una muy buena experiencia. Es muy cierto que el guión desde el original que escribiste puede sufrir muchísimas modificaciones durante la grabación o incluso durante la edición. Hay cosas que suceden en el momento. Hay que prever algunas contingencias del proceso y con la ventaja que después puedes analizar y revisar muchísimo mejor el material que estás generando. Trata de irte muy organizado para que luego no tengas que volver a grabar. Ahora vamos a hablar por un momento de una cuestión importante a resolver, que es cómo quieres que se vea tu contenido. Y aquí influyen muchísimas cosas alrededor de esto. Las condiciones las pones tú, pero voy a compartir algunas claves en cuanto a ese espacio en el que te ubicas para hacer tu contenido y ten en cuenta que es posible hacerlo en un lugar donde controles las cosas. Puede ser un lugar en interiores, que es muy bueno porque te ayuda a controlar algunos aspectos, pero en esta etapa seguro vas a tener que repetir o pregrabar algunas cosas dependiendo del lugar donde te encuentres. No es una obligación como tener un espacio físico exactamente el mismo, pero podrás sacar provecho de algunos espacios y mantener el control de ellos. En la etapa de la preproducción, y por eso lo estamos conversando en este instante, es muy importante que tomes la decisión necesaria para preparar todo antes de llegar a la fase de producción. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es decidir el espacio donde se va a grabar. Vamos a ver entonces algunas ventajas y algunas desventajas de grabar en exterior o de grabar en interiores. Vas a encontrar en exteriores, por ejemplo, vas a encontrar paisajes o arquitectura que enriquecen demasiado y que le dan mayor profundidad a la imagen. La luz natural es mágica, en la mañana tiende a ser cálida y difusa y en la tarde es mucho más intensa y puede generar algunos efectos naturales que son muy bonitos. Esto facilita el poder grabar sin necesidad de alquilar un equipo de iluminación y eso te va a abaratar algunos costos. Necesitarás en algunos casos en exteriores elementos como difusores, como los flex por ejemplo, para rebotar la luz y suavizar algunas sombras porque a veces pueden pegar muy duro. Pueden interferir sonidos como carros, tráfico, personas, motos, ladridos de perros, sonidos ambientes que te pueden arruinar la voz de la locución que tú estás haciendo. Y esto, pues, si no lo quieres, te obligaría a contratar un equipo de sonido o algún especialista que te ayude. El clima también te puede jugar una mala pasada, la lluvia, el viento o por el contrario un sol muy intenso. Si tu grabación es muy larga, se podrán evidenciar algunos cambios de luz en el video, así que tienes que regularlo muy bien. Muy bien, otra decisión que puedes tomar es rodar en espacios interiores. Tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. La ventaja que tiene es que las condiciones meteorológicas pueden ser mucho más controladas. Ahí no te va a afectar que haya mucha luz o que llueva, por ejemplo, o que el viento te esté golpeando demasiado fuerte y se te esté volando el pelo, o que el viento esté rozando tanto que el micrófono que tengas sea un micrófono como el que tengo yo en este momento, que es un micrófono de solapa, o también con el del celular, el viento te esté generando incomodidades en el audio. También puedes sacar tus mejores dotes creativos y recrear el set de grabación, así como lo he hecho yo en este espacio, ¿cierto? Donde estoy en la sala de mi casa, pero donde logré como disponer los elementos necesarios para que el encuadre de la imagen se vea agradable. También se pueden evitar algunos procesos burocráticos en cuanto a tener que pedir permisos, por ejemplo, en algunas calles. Muchas veces tenemos que pedir autorizaciones para poder rodar en exteriores.
permisos de tránsito, permisos administrativos, etcétera. Cuando grabas en un interior puedes tener esas situaciones mucho más controladas. En muchas ocasiones debes tener unas muy buenas fuentes de luz. Si no cuentas con el equipo necesario de luces artificiales, algunas lámparas, pues entonces vas a tener que recurrir a unas fuentes de luz que entren por ventanales, por balcones, que sean luz natural, pero que te ayude a iluminar y a llenar todo el espacio. Y en ocasiones vas a necesitar algunos lentes para poder lograr diferentes encuadres, ¿sí? Para poder lograr algunos encuadres diferentes, porque en los interiores pues se suele presentar espacios reducidos, sobre todo cuando estamos en casa. Muy bien. En este orden de ideas, si ya tienes la facilidad de ubicarte en ese espacio interior y que consideres que puedes tener la mejor vista del espacio, pues puedes colocar ahí tu cámara, sacar una o varias fotos con el celular y mirarlas muy bien, analizar bien qué te gustaría hacer y ve paso a paso por esa idea que tienes, ¿sí? Construye el escenario y verifica con algunas fotos que las cosas estén funcionando bien. Seguro ya has conseguido adecuar cada elemento de este espacio y al menos algunos que te resultan esenciales. Vamos a hacer un repaso de esos aspectos que yo, por ejemplo, tuve en cuenta, ya que seguro tú también vas a abordar y que a tu manera antes de grabar la grabación que tú tienes. Entonces, primero, agrega profundidad a la imagen. Grabarte solo te ha enfrentado a ciertos problemas y a ciertas cuestiones. La idea es que se vea bien y seguro le guste mucho a la gente que lo vea. Algunas soluciones prácticas que yo te he tenido en cuenta es, por ejemplo, el fondo. El fondo plano es una gran alternativa, es práctica, pero es muy plana. No aporta mucho y lo que diga se torna también de forma un tanto plano o neutral. No transmite a fondo lo que quieres compartir. Ten en cuenta que poder generar atención y énfasis parte de la idea de generar un poco de profundidad en tu espacio. Hasta en aspectos como el fondo del espacio en el que estás, sea un poco creativo, usa luces, ayudan también las texturas, como lo he hecho yo, y la combinación de algunos elementos puede hacer muy marcada la diferencia para que tu contenido se vea muy bien y capte mucho más la atención del público y la atención que se merece. Pueden ser muchas las alternativas. Yo sé que de pronto tú en casa o en la oficina donde te encuentres vas a encontrar una combinación perfecta para que tu video se vea más como tú quieres. El encuadre y la angulación son otra clave. ¿Crees que no te ves bien frente a la cámara? Pues eso es falso, porque todos tenemos nuestro lado o nuestro ángulo. Haz muchas pruebas. Yo creía que se me veía muy marcada la papada, pero mentiras. Me di cuenta que poniendo la cámara en el ángulo en el que la puse y el encuadre adecuado, además de las luces y la posición correcta, todo se puede mejorar. Más justo y mucho más adecuado. La experimentación es clave en esto, pero respetar ciertas normas o reglas de composición de la imagen ayuda muchísimo. Por eso, si puedes apoyarte en otros con más experiencia o que te ayuden a hacer un buen encuadre, te va a ir muchísimo mejor y vas a conseguir unos mejores resultados. Recuerda que el lente de tu cámara es el ojo de tu espectador, es lo que se verá finalmente. Procura mirar al lente, eso da un nivel de confidencia mucho más valioso y hace que precisamente quien ve el video sienta que tú le estás hablando y crea una conexión muchísimo mejor. El enfoque es otro aspecto importante, es uno de los mayores retos que vas a enfrentar, pues la función de autofoco que tienen las cámaras es la que parece más conveniente, pero tiene sus condiciones. Por ejemplo, si te mueves mucho, cambias de posición en la toma, los sensores cambian también de referencia y los resultados no siempre son los mejores. Procura mantener tu posición frente a la cámara, siéntete cómodo donde estás para resolver que te veas bien y la atención se centre en ti y lo que estás diciendo. Enfoca muy bien dónde vas a estar. Si alguien te está ayudando, muchísimo mejor. Hacerlo solo va a ser muy complicado. Ubica un objeto en el lugar donde te vas a hacer si estás solo en la cámara y realiza el enfoque, bloquéalo y empieza a grabar. Luego quitas el objeto y ponte allí listo para hablar si de pronto estás solo y no tienes ayuda. Hasta una almohada te puede ayudar.
La iluminación es otro punto supremamente importante. Ya habíamos resuelto antes lo del espacio, incluso vimos cómo la misma luz ayuda a que el espacio gane cierta profundidad, pero la luz también te afecta frente a la cámara y conviene reconocer un concepto esencial: la diferencia entre los tipos de luz, porque hay luz dura, hay luz blanda y hay luz difusa. Para esto vamos a hacer un video completo más adelante, cuando vayamos a la producción, pues no solo es un tema muy profundo, sino con mucho arte y mucha ciencia. Pero para resumirlo, lo mejor que puedo en este momento, te voy a decir un poco. La luz dura es la que proviene de una fuente pequeña, mientras más concentrada es muchísimo más dura y por ende se ve más marcada, genera sombras fuertes y contrastadas. Eso aumenta el dramatismo y la tensión. Pero seguro quieres dar una impresión un poco más tranquila, ¿cierto? Más amable de ti mismo en los contenidos y hacer más énfasis en lo que quieres compartir. La luz blanda o difusa es todo lo opuesto, se caracteriza porque su origen es grande, es hacer esto posible, lo podemos hacer con cajas de luz, con difusores, con una fuente dura. Estos elementos nos van a ayudar a que la fuente de luz sea más amplia y en consecuencia más suaves las sombras que se van proyectando, que no sean tan fuertes. Define mejor el volumen y la distancia, o sea, abarca muchísimo más el espacio, le da mucho más cuerpo. Muy bien, otro aspecto que es muy importante es el audio. Puede ser uno de los elementos más determinantes en una grabación y que da una calidad a la grabación en particular. Si no tienes una buena calidad de audio, las cosas pueden salir supremamente desastrosas. Hay que tener un micrófono, pues seguro la calidad de lo que diga será muchísimo mejor. Se consiguen algunas opciones muy accesibles y buenas. Los micrófonos más usados o más recomendados son los tipo lavalier, que es como el que yo tengo en este momento. Hay muchas opciones, seguro las has visto en la televisión o en muchos videos, los puedes conectar fácilmente, tienen muy buen registro porque se pueden poner cerca de la fuente de tu voz o de la persona que hable. Incluso la opción del manos libres es lo que más se ve ahorita, pues es mucho más práctico el manos libres del celular. Es pequeño, es práctico, se permite la implementación en muchos casos. La calidad será mejor con un buen micrófono, como que te decía anteriormente, pero hay que ser recursivos con los elementos que contamos en este momento. La condición que hablábamos antes de un espacio controlado afecta mucho en lo que se refiere al audio. Grabando en exteriores nos vamos a enfrentar a que muchos sonidos diversos como tráfico, animales, etcétera, interfieran al punto incluso de hacer incomprensible el audio. Por ejemplo, el viento es uno de ellos. El viento roza y hace un ruido impresionante. Es cuestión de hacer las pruebas que sean necesarias de cada elemento que te hemos compartido en estos últimos minutos y que revises con actitud crítica y también muy positiva cada intento que vayas disponiendo, que te guste más y que te funciona más para ti. Muy bien, se nos ha ido demasiado rápido este primer módulo que ya hemos visto. Vimos muchísimas cosas que son muy importantes para aprender a dejar claro el camino que tenemos que recorrer de aquí en adelante. Comprender cada uno de estos pasos es vital desde el principio. Ahora vamos a enfrentar otra parte más que exige la magia. Vamos a grabarlo todo, vamos a tomar las riendas y vamos a hacer el contenido. Toma a toma iremos abordando cada punto, cada tema, cada idea que proyectemos, así como lo estamos haciendo en este preciso momento, en este contenido que estás viendo y que hicimos especialmente para ti. Anímate, que el camino definitivamente es maravilloso y con seguridad vas a tener unos muy buenos resultados. Seguro que va a ser lo que mejor te va a convenir. Tú siéntete seguro con lo que estés haciendo. Vas a estar preparado para dar un gran paso y compartir esa experiencia maravillosa que tú has tenido con tu público y con tu audiencia. Te invito a que continúes, a que sigas el explicativo, permítete repasar, confirmar contigo aspectos como los que hemos hablado el día de hoy. Estos puntos van a ser supremamente importantes porque te ayudarán a dar orden a lo que quieres, así que siéntete tranquilo, escoge tu tema, revisa toda la información que tienes a la mano,
no te angusties si tienes demasiada información, simplemente trata de organizarla de la mejor disposición posible, tus videos, tus textos, tus citas, tus apuntes, raya todo lo que quieras. Yo, por ejemplo, hago eso todo el tiempo, yo estoy rayando, luego lo llevo a unos guiones un poco más literarios para poder entender en qué voy. También me gusta hacer, por ejemplo, este tipo de cosas que son mucho más esquemáticas, ¿cierto? O sea, esto me ayuda a darle como un orden también para entender el tiempo en el que me estoy moviendo. Hago como una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo voy encajonando como en el primer momento que va a pasar, en el segundo momento que va a pasar. Muy bien, espero verte pronto, deseando sobre todo que te haya gustado muchísimo este contenido que hemos preparado con mucho esmero para ti en este curso de generación de contenidos, especialmente diseñado para ustedes que son los protagonistas y los autores de estos procesos comunitarios, para que cuenten con las herramientas adecuadas y con toda la información disponible para la correcta divulgación de sus experiencias. Un contenido que se da gracias al apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y a la Gobernación de Antioquia. Cuídate muchísimo y los mejores deseos para que este contenido que vas a realizar te salga perfecto. Un saludo muy especial, nos vemos en el próximo.